Hola a todos, bienvenidos a esta plática. Mi nombre es Ana Laura Trujillo y en esta edición del Congreso les voy a hablar del problema de reconstrucción de las gráficas de fichas. Este es uno de los problemas que abordé en mi tesis de doctorado, la cual fue dirigida por Rui Favila en el CINVESTAR. Para comenzar, ¿qué son las gráficas de fichas? Consideremos una gráfica simple, G de n vértices y k fichas indistinguibles, donde k es un entero entre 1 y n-1. Una configuración de K-fichas corresponde a situar las K-fichas en vértices distintos de G y tenemos una regla de juego. Las fichas pueden deslizarse de un vértice a otro a través de las aristas de G. Por ejemplo, para esta gráfica G y K igual a 2, tenemos la configuración A-B y de aquí podemos deslizar la ficha que está en el vértice B al vértice C y con este movimiento obtenemos la configuración AC. Si ahora yo deslizo la ficha que está en el vértice A al vértice central B, obtengo la configuración BC. Definimos la gráfica de K fichas de G, a la cual denotamos por F sub K de G, como la gráfica donde los vértices son las configuraciones de K fichas y dos de estas configuraciones son adyacentes si podemos llegar de una configuración a la otra al deslizar una ficha por una arista de G. Por ejemplo, para esta gráfica G, vamos a construir su gráfica de dos fichas. Los vértices de esta nueva gráfica son todas las configuraciones de dos fichas, que son estas de aquí, y ahora vamos a construir sus aristas. Consideremos la configuración A, B y deslicemos la ficha que está en el vértice B al vértice C y con este movimiento obtenemos la configuración AC que me da esta arista en la gráfica de dos fichas. Si ahora yo deslizo la ficha que está en el vértice A al vértice B, obtengo la configuración BC que me da esta nueva arista y si ahora deslizo la ficha que está en B al vértice D, obtengo la configuración CD que me genera esta nueva arista en la gráfica de dos fichas y así sucesivamente hasta construir todas las aristas de esta nueva gráfica. Notemos aquí que las configuraciones de K-fichas pueden verse como los K conjuntos de vértices de G y entonces dos de estos K conjuntos son adyacentes si su diferencia simétrica es un par de vértices adyacentes en la gráfica G. El problema del que les voy a hablar es el problema de reconstrucción de las gráficas de fichas y para esto déjenme mencionar primero lo que son los problemas de reconstrucción en gráficas. Bueno, nosotros iniciamos con una gráfica G y a través de un operador F construimos una nueva gráfica F de G. El problema de reconstrucción va en el otro sentido. Si yo conozco a F de G, ¿puedo determinar de manera única a la gráfica inicial G? Un ejemplo de problemas de reconstrucción es el asociado a las gráficas de líneas. Nosotros iniciamos con una gráfica G y construimos su gráfica de líneas L de G y entonces nos interesa reconstruir a partir de L de G a la gráfica inicial G. El problema de reconstrucción asociado a las gráficas de fichas es el siguiente. Iniciamos con una gráfica G y un parámetro K y a partir de estos construimos una gráfica FK de G y entonces el problema de reconstrucción nos pregunta si conozco a FK de G, ¿es posible determinar a la gráfica G y el parámetro K? Este problema de reconstrucción lo enunciamos de la siguiente manera. Dada una gráfica F isomorfa a FK de G para alguna gráfica G, ¿es posible determinar a G de manera única salvo isomorfismos de gráficas? Hay una conjetura del 2012 de Rui Favila, David Flores, Clemens Wemmer, Ferran Hurtado, Jorge Urrutia y David Wood, que nos dice que si G y H son dos gráficas tales que sus gráficas de K fichas son isomorfas para algún K, entonces G y H son gráficas isomorfas. Este problema de reconstrucción también fue estudiado en el 2007 por Jacob, Goddard y Laskar, quienes demostraron que si G es una gráfica regular y no contiene C4 como subgráfica, o si G es una gráfica cúbica, entonces es posible reconstruir a G a partir de su gráfica de dos fichas. Nosotros estudiamos este problema de reconstrucción para cualquier K y lo que demostramos es lo siguiente. Sea G una gráfica libre de C4 y D4 y conexa. Dada una gráfica F isomorfa a FK de G, podemos reconstruir a G en tiempo polinomial donde que una gráfica sea libre de C4 y D4 significa que no contiene estas dos gráficas como subgráficas inducidas. Entonces, bueno, en general nosotros demostramos la conjetura
para esta familia de gráficas, las gráficas libres de C4 y D4 y para cualquier K. Bueno, déjenme asumir que F es una gráfica isomorfa a FK de G para alguna gráfica G y ahora les voy a platicar un poco de la reconstrucción en el caso en que G es conexa. Bueno, nos gustaría empezar a reconstruir pequeñas partes de G a partir de la gráfica F. Para esto nos preguntamos si dada una subgráfica inducida H de la gráfica F, ¿cómo se genera H pensando a las gráficas de fichas como este modelo de fichas que se deslizan en las aristas de G? Bueno, si H es un cuatrociclo, entonces, por ejemplo, podemos tener una ficha que se desliza a través de un cuatrociclo inducido de la gráfica G y con estos movimientos me genera un cuatrociclo inducido en la gráfica F. Pero también podemos tener que moviendo dos fichas en dos aristas disjuntas me genera también un cuatrociclo de la gráfica F. En general pueden existir más de una forma de generar a estas subgráficas H y en particular para los cuatrociclos demostramos que existen 4 formas de generarlos. La primera es deslizar una ficha por un cuatrociclo de G. La segunda es deslizando dos fichas por dos aristas disjuntas de G. La tercera es deslizando dos fichas por un cuatrociclo de G, donde esta arista punteada puede estar en la gráfica o no. Y la última forma es deslizando tres fichas en un cuatrociclo de G. Bueno, fíjense que si nosotros nos restringimos a la familia de gráficas libres de C4 y D4, entonces la primera forma no es posible ya que involucra un cuatrociclo y de la misma manera la tercera y cuarta forma tampoco son posibles ya que involucran o bien un cuatrociclo o un D4 en la gráfica G. Y entonces tenemos una única forma de generar a los cuatrociclos en G en la gráfica F, que es deslizando dos fichas por dos aristas disjuntas de la gráfica G, donde deslizamos una ficha por cada una de estas aristas. Bueno, entonces esta es la familia de gráficas que nos interesan y de aquí en adelante voy a asumir que G es una gráfica libre de C4 y D4. Bueno, nos preguntamos si podemos extender este resultado a otras subgráficas. Nosotros consideramos los hipercubos y demostramos que cada hipercubo QR de F está generado por mover R fichas en R aristas disjuntas. Es decir, en la gráfica G vamos a tener un conjunto de R aristas disjuntas por pares, de modo que el hipercubo QR se genera por deslizar R fichas en estas R aristas disjuntas. Y pues fíjense que este es simplemente una generalización de los cuatrociclos. Por ejemplo, para R igual a 3, aquí están todas las posibles configuraciones que son moviendo tres fichas por tres aristas disjuntas para generar a este hipercubo Q3. También consideramos los productos cartesianos y demostramos que si H es un producto cartesiano de R factores no triviales y maximal, entonces se genera de la siguiente manera. En la gráfica G vamos a tener una partición en R subgráficas conexas, de modo que para generar al producto cartesiano H vamos a estar moviendo K1 fichas en G1, K2 fichas en G2 y así sucesivamente hasta KR fichas en GR. Y de esta forma es como se genera este producto cartesiano. Bueno, nuestro algoritmo de reconstrucción consiste esencialmente en estos 4 pasos. El primer paso es encontrar un R cubo máximo Q en F. Luego extendemos este cubo a un producto cartesiano maximal H. Después reconstruimos cada subgráfica GI a partir de estas HIs que están involucradas en el producto cartesiano y finalmente reconstruimos las adyacencias entre GI y GJ para I distinto de J. Bueno, déjenme platicar un poco de qué consiste cada uno de estos pasos. El primer paso es encontrar un R cubo máximo QNF y nos interesan estos cubos máximos ya que sabemos que se generan por deslizar R fichas en R aristas disjuntas de la gráfica G y entonces este cubo nos da como una primera reconstrucción bastante local de la gráfica G donde lo que estamos reconstruyendo son este conjunto de aristas. Enseguida extendemos Q a un producto cartesiano maximal H de R factores que sabemos que se va a generar como mencionamos hace un momento y en particular vamos a tener que HI va a ser isomorfa a la gráfica de KI fichas de la subgráfica GI
y entonces cada uno de estos factores en el producto cartesiano lo podemos ver como las gráficas de fichas de gráficas más pequeñas. Para extender Q a al producto cartesiano maximal H, lo que hacemos es lo siguiente. Iniciamos con nuestro cubo Q, que sabemos que se genera por mover R fichas en estas R aristas disjuntas. Enseguida buscamos una nueva configuración en F, de modo que tenemos un nuevo movimiento y además tenemos todos los movimientos permitidos en las aristas E2 hasta ER. Con esto lo que estamos asegurando es que la ficha que está inicialmente en la arista E1 se mueve a un nuevo vértice y este nuevo vértice pues no está considerado en las fichas, en las aristas iniciales de la gráfica G. Bueno, enseguida buscamos una nueva configuración de manera que todos los demás movimientos permitidos que teníamos siguen siendo movimientos permitidos y entonces esto me asegura que estoy moviéndome como una parte que no habíamos explorado en la gráfica G y entonces seguimos este procedimiento hasta que extendemos esta arista E1 a una subgráfica conexa maximal G1 con estas propiedades. Y bueno, después iteramos para las demás aristas E2 hasta ER para llegar al final a un producto cartesiano H que sabemos que se genera de esta manera. Bueno, el tercer paso consiste en reconstruir cada GI a partir de HI. Sabemos que el producto cartesiano se genera, como mencionamos hace un momento, pero particularmente tenemos que la subgráfica HI va a ser isomorfa a la gráfica de KI fichas de esta subgráfica GI y entonces esta subgráfica HI me va a permitir reconstruir de manera local cada una de estas partes de la gráfica G. Bueno, para esto lo que hacemos es clasificar cada subgráfica HI en una de las siguientes familias. HI es una arista o bien es un triángulo o puede ser que sea isomorfa a la gráfica de L fichas de una estrella K1M o bien puede ser que HI no se comporte como ninguno de las familias anteriores y entonces la metemos aquí en esta cuarta familia. Bueno, en el caso en el que HI es una arista, vamos a tener que GI es también una arista. En el caso en el que HI es un triángulo, vamos a tener que GI también es un triángulo. Y en el caso en el que HI es isomorfa a la gráfica de L fichas de una estrella K1M, vamos a tener que GI es isomorfa a la gráfica HI o bien GI es isomorfa a esta estrella K1M que tenemos aquí involucrada. Y bueno, en el último caso vamos a tener que GI es isomorfa a la gráfica HI. Entonces, a partir de nuestras gráficas HIs que están involucradas en el producto cartesiano, es posible reconstruir a la subgráfica GI. El último paso de nuestra reconstrucción consiste en reconstruir las adyacencias que hay entre distintos pares de estas subgráficas GI y GJ. Para esto consideramos una arista AB en F, de modo que A es un vértice que está en el producto cartesiano H y B es un vértice fuera de H. Bueno, sabemos que la configuración A podemos verla de manera local como una cierta configuración de fichas en GI y una cierta configuración de fichas en GJ. Y lo que hacemos es, dada esta arista AB, determinamos la arista que hay entre GI y GJ, de modo que para ir de la configuración A a la configuración B, deslizamos una ficha por esta arista que acabamos de reconstruir. Bueno, entonces teníamos una reconstrucción parcial de la gráfica G en cada una de estas subgráficas conexas y lo que hicimos en este último paso es reconstruir las adyacencias que hay entre GI y GJ y ya con esto obtenemos la reconstrucción total de la gráfica G en el caso en el que G es conexa y es libre de C4 y D4. Y bueno, eso es lo que les quería platicar. Un poco de bibliografía por si quieren leer un poco más sobre las gráficas de fichas. Muchísimas gracias por su atención.